Y ahí en el capítulo 1 de Daniel vamos a ir al versículo 1. Ahí vamos a empezar en esta noche. Daniel 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, oiga muy bien, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos, o sea, las letras y las lenguas de allá de Babilonia. Versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por ¿cuánto tiempo? 3 años, para que al fin de ellos, de esos 3 años, se presentasen delante del rey. Versículo 6, entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres y le puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Hasta ahí vamos a llegar. En medio de un proceso de juicio y disciplina, en este caso para el reino del sur, Israel se ha dividido, como lo hemos venido, ¿verdad? Lo hemos mencionado mucho en los estudios anteriores, que el reino de Israel se había dividido debido a la desobediencia, debido a que se apartaron de la palabra y habían quedado el reino del norte, que eran ¿cuántas tribus? 10 tribus, y el reino del sur, que era Judá y Benjamín. Ahí en el reino del sur era donde estaba el templo. Resulta ser que en medio del proceso ya del juicio, debido a que se habían venido apartando por mucho tiempo, es un proceso de juicio y disciplina. El reino de Judá, el reino del sur, debido a su rebelión contra el propio Creador, como lo dice la Escritura, dice la palabra, ya que por causa de su infidelidad a los mandamientos, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Si usted lo quiere apuntar, eso está en 1 Crónicas 9:1. Entonces, la infidelidad a un montón de mandamientos, a todo lo que el Padre les había establecido a ellos para que ellos obedecieran, lo habían dejado de lado por mucho tiempo. En medio de este proceso de juicio y disciplina, donde incluso ya el centro de adoración, el templo, ¿verdad? El templo de Israel, lo importante que era para ellos y que era para todo el cumplimiento de todas las profecías que tenían que darse, inclusive la venida del Mesías. Ese templo ya había sido destruido y Jerusalén fue devastado. Entonces tenemos la destrucción de Jerusalén, tenemos el templo destruido, los babilonios llevaron una gran parte de la población, en este caso del reino del sur, de Judá y Benjamín, a Babilonia. Lo interesante es que ellos se lo llevan a Babilonia, ¿verdad? Lo sacan de Jerusalén, de Israel, se lo llevan a Babilonia, y este exilio forzado tenía un objetivo, y era debilitar a la población, en este caso de Israel, y asegurar el control de toda esa tierra. En medio de este tiempo, disciplina, juicio, nos encontramos que a pesar de que en este caso el reino del sur, Judá, ya no tiene lugar de adoración, no va a poder vivir en su propia tierra. El rey de este imperio, rey Nabucodonosor de Babilonia, tiene una tarea y una misión con la gente que viene llegando de allá de Israel. Es como que si usted lo llevaran de Costa Rica a otra tierra, ¿verdad?
y usted lo recibe en otra tierra. La asignación que tenía este hombre en medio de estas cosas, porque es juicio y a la misma vez le está dando una disciplina. Este rey de este imperio se trae, oiga muy bien a quién se trae y para qué se los trae. Se trae a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y los lleva a que, primero, una de las cosas que hace es que les enseñe, ¿qué dice? Vea lo que dice el versículo 4. Que les enseñen las letras y el lenguaje. Entonces, vamos a empezar aquí con esto, lenguaje. Le vamos a enseñar, esto es un nuevo conocimiento, eso es en aspecto intelectual, ¿sí o no? Se lo lleva y le vamos a enseñar, entonces se lo llevan para Babilonia y le vamos a enseñar a usted las letras y la lengua de este imperio. Oiga muy bien. Entonces es un aspecto de conocimiento, ¿sí no? Claro, tener un nuevo lenguaje sería conocimiento. Como si hubiera usted, lo llevaran para Estados Unidos y aprende inglés. Conocimiento del idioma. Y esto es un aspecto intelectual, en el cual Nabucodonosor está con un propósito, con estos hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Vea lo que dice. El rey les asignó raciones diarias de la comida. Es que interesante. Pero no solamente de la comida, sino también del vino, que se servía en la mesa real. Entonces, a usted lo llevan a otro país, a otra nación, y le vamos a dar la comida del emperador, la cual es en la mesa real, y le vamos a dar vinito por aquello, para que se le baje bien la carne, hijo del otro. Esto es una nueva dieta. Ya tenemos aquí el lenguaje, ahora tenemos, y eso sería una dieta diferente, porque se lo aseguro, que la comida, inclusive hasta el vino, era diferente. Entonces, tenemos un aspecto de ¿qué? De las costumbres diarias. Pues usted tiene que comer mínimo, ¿verdad? No sé ustedes, pero mínimo 3 veces al día, ¿verdad? Las costumbres diarias. Dice el versículo 7, a estos el jefe de los eunucos le puso por nombres. Daniel, ¿se lo cambió a qué? Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Entonces, aquí lo interesante es que usted lo lee y usted lo lee ahí. Yo llegué allá a Estados Unidos y me decían Chicho, ¿y qué puedo hacer yo? Pero lo interesante es que los nombres que le cambian, cada uno de ellos representa deidades paganas de Babilonia. Entonces aquí estamos cambiándole los nombres y aquí lo que se está tratando es hacer una adaptación como cultural o religiosa. Imagínense. Entonces vamos a darle un lenguaje nuevo, le vamos a dar comida y vino del que come de la mesa de este Nabucodonosor, pero también le vamos a cambiar los nombres. ¿Sabe cómo? Yo menos que ustedes lo saben, la mayoría, y si no, no se preocupe. ¿Cuál es el verdadero nombre o qué significa Daniel? Él es Jehová es mi juez, por aquello. Daniel es Jehová es mi juez. De hecho, si usted la quiere apuntar, la aplicación que yo uso, la concordancia exhaustiva Strong, esa es la 1841. Usted la aprieta donde dice Daniel, le da clic y ahí dice el nombre y una vez aparece Jehová es mi juez. Pero se lo cambia a un nombre y dice Belsasar. Belsasar significa a quien que el Bel, que es un dios pagano de Babilonia, favorece. Qué interesante, ¿verdad? Ananías, ¿sabe qué significa Ananías? Jehová ha sido clemente, o Jehová, la gracia de Jehová sobre nosotros. Y Sadrach tiene un nombre iluminado por un dios pagano de Babilonia, Acú. Misael, ¿sabe qué significa en el hebreo?
¿Quién como Jehová? Y se lo cambia a Mesac. Vea qué interesante, porque Mesac se dice que significa en el idioma de ellos, en el caldeo babilonio, ¿quién es semejante a Q? Que era un dios pagano. Azarías, Jehová ayudó, él es mi ayuda. Y se lo cambian a Abed-nego. Y ese nombre es algo de la sabiduría de Babilonia. Entonces, llegas a otro imperio, llegamos, no fue culpa mía, ¿ah? Yo llego porque en este caso fui exiliado. La disciplina de Dios que tenía con ellos era que los iba a llevar ¿de dónde? De Israel, de Jerusalén, a Babilonia. Y ya se había profetizado esto. Habían llegado profetas y profetas. De hecho, si se acuerdan, ¿cuántos años tuvo Israel en Babilonia? 70 años. ¿Y por qué fueron 70 años? Por descansar la tierra. Había un mandamiento exclusivo que tenía que descansar la tierra. Y cada año ese representaba ese año que no se descansó la tierra. Y tenía que descansar la tierra. O sea, el Padre les había dado mandamientos desde el tiempo que ellos entraron con con Josué a la tierra prometida. ¿Ah? Y desde ahí comenzaron a desviarse, y unos llegaban y unos caminaban bien y otros caminaban mal, y unos caminaban bien, y usted ve el pueblo tropezando una y otra vez, al tiempo que ellos llegan y piden rey, cuando el rey de ellos, ¿quiénes eran? El mismo Padre, el mismo Dios. Y ellos dicen, queremos dioses, queremos tener rey como las naciones de la par. Y entonces por eso es que el Señor le pone reyes y les dio una profecía. Esos reyes, ¿cómo les iba a ir? Y vea lo que quedaron en Babilonia por escoger. Es que la palabra dice muy claramente que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y ellos pusieron mucha confianza, ellos querían ser como las demás naciones. Y qué interesante, porque Dios tiene una identidad. Aquí hay una palabra muy clave para el estudio de hoy. Dios tiene una identidad con nosotros. Cada uno de nosotros que hemos reconocido la sangre del Mesías en esa cruz y que reconocemos esa resurrección, tenemos una identidad diferente. Un día nos arrepentimos y buscamos de su presencia y comenzamos a caminar de acuerdo a su palabra. Y eso cambia totalmente, nos cambia totalmente. Igual era con Israel. Israel no tenía por qué ser igual a todas las naciones. Y no porque ellos quisieran ser diferentes por alguna razón, sino porque ellos tenían un llamado especial. Por la gracia y la misericordia del Padre. Entonces, lenguaje, conocimiento intelectual, dieta, la costumbre diaria, y viene una adaptación cultural, inclusive los nombres. Los nombres de estos jóvenes. Ahora, Daniel llega, muy posiblemente, ¿de qué años piensa usted que Daniel llegó a Babilonia? La mayoría de los teólogos y gente dice que 17 años. 17 años, era un chiquillo. Y este muchacho llega a 17 años y le ofrecen, te vamos a dar un idioma nuevo, te vamos a poner a comer aquí a la par de la mesa del rey, vamos a darte vino, comida, te vamos a cambiar el nombre para que no te sientas aparte. ¿Qué haría un adolescente promedio? No los que están allá ni los niños que están allá, no. Ellos nacieron para ser diferentes, ¿sí o no? Pero alguien que no entienda su identidad en el reino de los cielos, ¿qué hubiera hecho? Este rey de este imperio se trae, oiga muy bien, a los hijos de Israel, a los más jovencitos. Les va a dar nuevo conocimiento, aspecto intelectual, le va a dar una nueva dieta, aspecto de las costumbres diarias, le va a dar nuevos nombres, conforme a sus dioses, adaptación cultural y religiosa. Diría alguien, ¡qué bueno este rey! Yo vengo llegando a este imperio, todo es diferente, y él me viene y me ayuda con todas estas cosas. ¿Alguien podía decir eso? Ahora, este rey de este imperio está tratando de incluir estos muchachos que vienen llegando a su imperio, a su cultura, a lo que ellos creen, a lo que ellos son, Babilonia. Ahora,
¿por qué este rey solo escogió a los muchachos más jóvenes? Porque se supone que eran más jóvenes. Y oiga bien, a los que escoge de nuevo, escoge a los del linaje real de los príncipes. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor hace esta inclusión con los más jóvenes, no con los más adultos. En caso que él lo hiciera, no es mencionado. Al fin, esta era una estrategia del imperio. Lo que aquí está haciendo Nabucodonosor es una estrategia para su imperio. Pero también hay una prueba para esos muchachos que tienen 17, 18, 19 años. Óigame bien. Entonces, ahora, la inclusión es el proceso y la filosofía que busca integrar, valorar a las personas, especialmente aquellas que pertenecen a grupos supuestamente marginados, asegurando que tengan las mismas oportunidades y derechos en todos los aspectos de la vida social. Nabucodonosor no era tonto. Él estaba diciendo: yo vengo. Ellos comienzan y cambian todas las cosas. Ellos eran del linaje de los reyes, de los que eran. Si ellos comienzan a actuar como gente de Babilonia, la demás gente que vivía en Babilonia, ¿cómo iban a actuar también? Muy posiblemente. Ahí viene la parte del ejemplo. Él estaba diciendo, y actuó. Babilonia tenía muchas prácticas de estrategia de cómo llegar y que los pueblos que venían llegando a Babilonia, porque ellos conquistaron muchos reinos, y usted lo puede ver hasta en historia, de cómo ellos eliminaban la cultura a la cual usted fuera. A ellos no les importaba cuál fuera. Pero aquí lo que tenemos es que no es una cultura, es una identidad de un pueblo que tenía que ser, dice la palabra, sean santos. Santo significa apartado, escogido, porque Él nos escogió. Yo no puedo caminar, y eso inclusive lo vemos con Pedro en el Nuevo Testamento, pero lo viene en el Antiguo Testamento, y ellos no podían caminar de acuerdo a todo lo que en Babilonia les ofreciera. Ahora, en medio de estas cosas, Daniel y sus amigos, en medio de estas cosas, a pesar de que sonaba ya muy bueno, usted llega a otro reino y le ofrecen todas estas cosas, le vamos a dar un lenguaje nuevo, dieta con vino y todo demás, y le vamos a dar una adaptación cultural y religiosa. ¿Qué haría usted? Ahora pongámonos en la mente de un muchacho de 17 años. Yo no sé de usted, pero bueno, yo a mis 17 años estaba actuando, bueno, parecía una cara loca, ¿verdad? A los 17 años yo hubiera llegado y yo, sí, ¿qué? ¿Dónde está la comida y el vino? En ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Por qué? Porque así era uno. Yo no sé usted. Yo llego a otro país y me ofrecen todas estas cosas. Estamos hablando de muchachos de 17, 18 años que llegan a otro lugar. El templo de ellos está destruido. Jerusalén, donde ellos viven, está destruido. Todo está en ruinas. Ellos posiblemente, Daniel había escuchado de la profecía de los tiempos que ellos iban a estar en Babilonia. Aquí esto va para largo. Esto va para largo. Me adapto a lo que dice el rey. Y eso me da la oportunidad de quedarme ahí gobernando con él. Qué interesante, porque la parte de integrar no siempre es buena de acuerdo a lo que a veces pueda dictar un imperio, ¿verdad? Ahora pues, vea lo que dice la palabra. Yo se los leo. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, oiga lo que le dice el Padre a ellos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. El pacto tiene sus mandamientos. Vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Parece que alguien hizo bien la tarea con Daniel, porque eso está en Éxodo 19, imagínense. Él
tenía la identidad y él sabía que a pesar de que estuviera en Babilonia, él era ¿qué? Un tesoro especial sobre todos los pueblos. Él era especial. Alguien le enseñó a ese muchacho de 17 años. Alguien le enseñó. Como parte del pacto mencionado en la escritura, estos jóvenes que han llegado a Babilonia entendían que no debían de aprender a seguir lo que la palabra decía que eran abominaciones en aquellas naciones. No tendrían que imitar las costumbres inclusive. No se conducirían según sus prácticas, sino que pondrían en prácticas, dice la palabra, mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos. Levítico 18 está eso, 3 y 4. Deuteronomio 18 y 9 habla de todo esto. Pero estamos hablando de muchachos de 17 años solitos. Así dice el Señor, no aprendan ustedes las conductas de las naciones. Eso lo dijo Jeremías. Y Daniel, es muy posible que chiquillo escuchó a Jeremías profetizando. ¿Usted sabe de qué manera? Es muy posible que Daniel, siendo un niño, él anduviera ahí caminando por, no sé, Jerusalén, y él escuchara, o los papás, o el que le enseñaba la palabra, quien no sabe quién fue, le habían dicho de Jeremías. ¿Cómo actuaron estos jóvenes que eran del linaje real de los príncipes? ¿Aceptarían las reglas de inclusión de este nuevo imperio? De este rey Nabucodonosor que conquistó en aquel tiempo literalmente toda la tierra, que estaba muy lejos de la casa, el templo destruido de nuevo. Usted se imagina, al fin y al cabo estaban lejos, muy posiblemente no tendrían cerca de los adultos para que le llamara la atención, ¿sí o no? Estaban en cautividad. Versículo 8, ahí Daniel 1, donde estamos. Mira qué hermoso. Y Daniel, versículo 8, Daniel 1, 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a ¿qué? A contaminarse. Oiga, qué carácter tenía este muchacho de 17 años. Oiga, qué identidad tenía este muchacho. Él le propuso, dice, él se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque muy posiblemente con este punto aquí, lo que era la dieta, la comida y el vino, él iba a recibir comida que en Levítico decía que él no podía comer. Por supuesto. Y él empieza por algo que alguien dijo, imagínense, yo aquí estoy en otro imperio, no están mis papás, no está nadie, no está el que me enseñó la palabra, estoy ahí. Y aquellos banquetes, porque Babilonia, si algo se podía decir que tenían buenos banquetes y demás. Y él dice que él se propone en su corazón no contaminarse. Daniel dijo, estoy lejos de mi tierra. No, eso no lo dijo él. Daniel no dijo, estoy muy lejos de mi tierra. Daniel no dijo que mi templo está destruido. No dijo nada de eso, no puso peros. Voy a tratar de ser un buen ciudadano con este imperio para quedar bien. No, no lo dijo. Voy a agradar al rey inclusivo de este imperio. No, no lo dijo Nabucodonosor. Haré según ellos me pidan. No, eso no lo dijo. Daniel dijo, voy a proponerme en mi corazón no contaminarme. Esto significa que Daniel empezó por lo más importante. ¿Por qué? Significa que Daniel se determinó a hacer algo que a cualquier costo, oiga muy bien, su propósito no cambiaría. Cuando usted se propone algo, cuando usted se lo propone, ¿verdad? Cuando alguien dice, no, lo hago porque lo voy a hacer. Y yo admiro porque hay gente que tiene una manera de carácter, cuando se propone algo, lo hacen. Daniel tenía eso. Daniel se propuso no cambiar. Incluso si le hubieran dicho que no a esa petición. ¿Qué pasa si Daniel le hubieran dicho no? Tiene que comerse la comida aquí y tiene que beberse el vino acá. Pues Daniel muy posiblemente
si no se lo hubiera comido, hubiera muerto, porque era una orden del rey Nabucodonosor. Vea lo que dice. En medio de estas cosas, esto implicaba que la propia vida de Daniel, el profeta, el que habló de estos tiempos finales, el que habla de cosas impresionantes, el que dice detalladamente del imperio que va a gobernar en los tiempos finales, el que habla de todos los imperios de la historia, el que habla todo eso, por no comerse algo, puso su vida en peligro. Así era la identidad que tenía Daniel. Entonces, ve aquí hermoso, su propósito estaba definido. Daniel no estaba siendo irresponsable. Alguien podría decir, no, usted va a ser profeta de esta nación. ¿Cómo es ese? No sé, lo que tenía que comerse, comía que no estaba dispuesta en la escritura. Tómese ese vino, usted va a ser profeta. Daniel no negoció su principio, porque él se propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, en medio de estas cosas, alguien puede decir, es solamente comida. ¿Para qué? Es solamente comida. Le decían a uno en el trabajo, ¿qué le pasa? Venga. ¿Por qué no come esta pizza? Es solo comida, sea payaso. ¿Cómo viene la presión? En muchas cosas, y uno que ya es un viejo. Daniel tenía 17 años. Para nada. Daniel ya había hecho un propósito en él. Y él había aprendido que era más importante incluso algo más que su propia vida. Vea qué hermoso. Daniel no estaba siendo legalista. Alguien le dice, legalista. No, Daniel no estaba siendo legalista. ¿Cómo alguien va a pensar que Daniel era legalista? Vea lo que le dice la palabra del Señor. Y yo imagino que eso era lo que le pegaba en el corazón a Daniel ahí una y otra vez. Yo se lo leo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí viene la parte. Los que hemos aprendido a amar a alguien, sabemos lo que es amar. Usted sabe lo que es amar a alguien así, amarlo, ¿verdad? Bíblicamente. Daniel aprendió a amar al Creador más que su propia vida en ese momento. Oiga lo que le dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Era un 100% de todo. Yo no sé cuánto, igual, ¿será que podemos amar con porcentajes menores? Daniel se nota que él amaba al 100%, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Daniel no estaba siendo legalista, Daniel estaba demostrando su amor hacia Dios. Para él era tan importante lo que él comía como lo que él bebía. Todo lo que él hacía. No era legalismo, era una expresión de amor. Y Daniel pone en filo, en muy peligroso, su vida por hacer esto. Entonces, Daniel tomó su decisión en base, por cierto, eso está en Deuteronomio 6, 4 al 9. Y es hermoso esa palabra porque dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, allá los que están allá, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué hermoso! Alguien le había enseñado a Daniel que eso era amar a Dios. Alguien se lo enseñó, porque esto es lo que hay que enseñarle a ellos. Y el Mesías, nuestro Jesús, Jesucristo, en hebreo Yeshua, la salvación, él lo menciona en este pasaje bíblico. Y dice así,
Daniel de nuevo no estaba siendo legalista, él estaba expresando el amor a Dios, él no estaba poniendo en peligro su vida, simplemente por algo que él pensaba que era bueno. No, él estaba poniendo su vida en peligro por amor a Dios. Y él dijo, aunque esté lejos y aunque no haya nadie aquí a la par mía que me jale las orejas, yo voy a decidir en mi corazón no contaminarme. Cuando aprendemos a amar, y es que eso es algo que usted lo tiene que desarrollar con tiempo, ¿sí o no? Esposos y esposas, nosotros desarrollamos el amor hacia nuestra esposa o esposo poco a poco, ¿verdad? Vamos aprendiendo a amar, nos equivocamos muchas veces. Pero qué hermoso es aprender a amar, como dice la palabra del Señor. Y amar al Padre, y así tengo que amar a mi prójimo, imagínense. Entonces, en medio de estas cosas, Daniel tomó esa decisión en base a lo que él más amaba. Por supuesto. ¿Por qué? Porque él sabía que él decía, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Daniel nació, oiga muy bien, Daniel nació durante el reinado de Josías. Josías es muy reconocido entre los famosos reyes porque Josías fue un rey que propuso muchas cosas buenas. Él guió al padre, él hizo guió a mucha gente a volverse a los mandamientos. Josías, de hecho usted puede leer inclusive las reformas de Josías, se habla mucho de este rey. Y él, en medio de estas cosas, Josías fue un hombre que trató de agradarle al padre. Y en medio de toda esa desorden que había en Israel, Josías trató de guiar el pueblo a la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó? Josías muere en una batalla. ¿Y sabe quién llega al reino? ¿Quién llega a ser rey? Joacim, que es su hijo. Por eso venía en el versículo 1, dice, en el año tercero del reinado de Joacim. ¿Ve? Joacim era rey hijo de Josías. Y para nada parecido al papá. Joacim llevó al pueblo a una apostasía. O sea, lo hizo apartarse de la escritura en cuestión de un año prácticamente. Año y medio. Vea que Nabucodonosor llega ahí al tercer año de Josías. Ya estaba dictada de cierta manera la disciplina para Israel, pero ese rey, Joacim, llega y en ese momento, ese es el momento donde está Daniel ahí, de entre niño, viendo a un rey que era Josías, que era el que trajo toda esta restauración a la verdadera oración, buscar los verdaderos mandamientos, y luego llega el hijo, que era terrible, que era Joacim. En medio de esa mezcla de esas cosas es que Daniel crece. Daniel vio a un rey bueno y un rey re malo. Pero él tenía 17 años. Lo importante de esto es que la palabra nos dice a nosotros que nosotros le debemos de enseñar a los niños la palabra desde pequeños. Y uno lo dice, ¿cuántos de nuestros adolescentes deberían de estar listos ya a los 17 años para tomar decisiones como Daniel en este tiempo? Imagínense la misión y la tarea que tenemos como familia, como iglesia. ¿Cuántos de nuestros hijos, cuántos de ellos y nuestras hijas ya a los 17 años están listos para tomar decisiones como Daniel? Vean la tarea que el Padre nos asigna a nosotros, a todos los que estamos aquí, porque nosotros somos la generación que viene adelante. Ellos tienen que aprender de alguien, y si papá y mamá no se lo enseñan, alguien le tiene que enseñar. Porque en medio de estas cosas, Daniel escuchó en su niñez y adolescencia la buena palabra durante las reformas de este rey Josías. Claro que sí, pero era un niño. Y así lo reflejan sus acciones y testimonio. Por los frutos los conoceréis. Daniel es conocido por su testimonio. Y a pesar de haber vivido una nación en ese tiempo ya de apostasía, en los años del reinado de este hijo, que era Joacim, él allá, ni el ejemplo del rey. Yo no voy a seguir el ejemplo de ese rey malo.
Alguien puede haber dicho, hasta el rey de la tierra hace eso, no lo voy a hacer yo. No, usted nació con una identidad para no ser como la demás gente quiere ser. Amar al Padre de todo corazón implica obedecerle. Y no es legalismo. Daniel no pensó que era solo la comida y el vino de Babilonia. Daniel tomó una decisión en base a lo que él más amaba de nuevo. Vean, le leo esta palabra. Oiga lo que dice la palabra. Cuánto amo tus mandamientos. Todo el día medito en ellos. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado. Cumpliré tus justos mandamientos. Salmo 119. Mis hermanos, posiblemente a Daniel le enseñaron la dulzura. Dice que es como la miel, que es obedecer al Padre. La bendición que trae obedecerle al Padre Creador. Es una bendición que no tiene comparación. Daniel conocía que el Padre los había redimido de Egipto. Claro, él sabía de su gloria y de toda su misericordia, que él los había escogido a ellos a pesar de lo que ellos habían sido. Ellos eran un pueblo escogido, sacándolos de Egipto en un tiempo de ¿qué? De juicio y disciplina también, por medio de la sangre de un cordero. Daniel sabía toda esa historia. Daniel sabía de la escritura. Él sabía de ese amor que salía del Padre hacia Israel. Y a pesar de que Israel estaba en pecado, él entendía que el Padre los amaba. A pesar de que Israel estaba apartado de sus mandamientos y ellos allá en Babilonia, en cautiverio, ellos sabían que el Padre los amaba. Nunca los dejó de amar y nunca los va a dejar de amar. Igual que usted, porque usted es un hijo del Padre. Esa es la diferencia del Padre. Él nunca nos deja, aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra. Él permanece fiel. Él nos ama. Nosotros fallamos, Él no falla. Qué hermosa es la voluntad y todo lo que es el papá, ¿verdad? Porque Él es un padre. Por eso yo me gozo diciéndole, Padre, Padre. Daniel propuso en su corazón demostrar ese amor hacia el Padre que los había sacado inclusive desde Egipto, los había escogido, era una nación pequeña y los había traído para que fueran ¿qué? Real sacerdocio, una luz a las naciones. Ellos tenían que hacer y seguir sus mandamientos para que las demás naciones dijeran, ¿qué son estos mandamientos tan hermosos? Así lo dice la Escritura. Se tenía que reflejar en ellos. Pues Daniel lo hizo muy claro cuando él llegó allá. Y a él le empiezan con el asunto de la dieta. Y dicen, no, aquí no. Yo no me voy a ir ahí. Dice la palabra, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Esto es como una ley del reino de los cielos, pero también aplica para todo. Llega una persona al trabajo y usted lo ve, iba gallando, y ya empieza, la primera semana está aquí, y ya a los 15 días, a los 22 días, y empieza y va, y va, y baja, y baja. ¿Por qué nosotros debemos de cambiar nuestra manera de hacer las cosas? No podemos. Nosotros, nuestra identidad debería ser, yo hago hoy esto, lo hago en perfección. Nosotros que conocemos del Padre, todo lo que hacemos, ¿cómo lo hacemos? Como si fuera para Él, imagínense, todo lo que hacemos. Entonces no podemos ni andar bajando, nosotros podemos hacer las cosas constantemente y mejorar. Hay gente que tiene ese nivel. Y en el reino se cumple, en el reino de Dios se cumple esto es una ley espiritual. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Ahora, vea qué interesante. Aquí hablamos de que llegó el emperador y lo puso como a prueba, ¿verdad, Daniel? Claro. El lenguaje, yo puedo hablar otro idioma, no hay problema. Cámbieme el nombre si quiere, llámeme lo que sea usted. Pero lo que había en el corazón de él no se cambió. Esa es la identidad de Daniel. Pero a la misma vez dice la palabra que Dios prueba el corazón de todos nosotros. Él no nos tienta. La tentación es otra cosa, es otra enseñanza, ¿verdad? Pero Él prueba el corazón. Está haciendo Daniel probado para las cosas que vendrían.
Si en lo muy poco él era fiel, en lo más iba a ser fiel. Y si en lo muy poco era injusto, en lo mucho iba a ser injusto. ¿Cómo Dios va a derramar de su revelación y de su bendición cuando a veces no queremos ser fieles en cosas pequeñas? Daniel entendió ese principio del reino. Y es un principio que aplica para todos nosotros. Muchas veces la gente dice, no, eso para qué. Ese mandamiento póngalo allá. No, la escritura me menciona que inclusive, aquí interesante, ¿cuál fue la mujer que dio más ofrenda? ¿La que dio mucho dinero o la que dio poco? La que dio un poquititico. Y el reino de los cielos trabaja de una manera en la cual no trabaja esta tierra en nosotros. Llega el Mesías y le dice, ella dio más que todos los que habían aquí. Y había dado una monedita. El reino de los cielos no se maneja conforme a lo que aquí esta tierra o el ser humano intelectual dice. Se maneja en nivel espiritual. Y si somos fieles en las cosas pequeñitas, vamos a ser fieles en las cosas más grandes. No estamos hablando que Dios hace acepción de personas, pero Él no va a derramar, como ahora adoramos, Él no va a derramar de su presencia, de toda su revelación, si no empezamos con cositas pequeñas. No, vea, es literalmente, es como un papá. Él lo trata a uno como un niño. Usted no va a agarrar a su niño, yo no sé usted, pero bueno, nosotros no tenemos hijos, pero bueno, yo no permitiría que ninguno de mis sobrinos o sobrinas, que a la edad que tienen le vayan a dar, no sé, un cuadraciclo ahí, que se vayan a andar solos. Y esos que tienen un motororón ahí, no, que vaya poco a poco, que vaya aprendiendo la responsabilidad de hacer esto con este, no, sí o no. ¿Para qué le vamos a dar el furgón de la familia de Andrés si no puede andar ni siquiera un carrito pequeño? A ir poco a poco. Los principios del reino son cosas sencillas, pero son tan aplicables para nuestras vidas, y Daniel lo entendía de cierta manera. Vean lo que dice el versículo 9. Y Dios, versículo 9 ahí en Daniel. Amén. Vean lo que dice. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Versículo 10. A pesar de que eso dijo Daniel, tengo miedo de mi señor, el rey, pues él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ven más delgados y demacrados con los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me va a cortar la cabeza. Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12. Por favor, haz con tus siervos, ¿qué le hice? Una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y beber solo agua. Versículo 13. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. Versículo 14. El guardia aceptó la propuesta. Ok, Daniel. ¿Solamente qué? Verduras y agua. Y lo sometió a una prueba de ¿cuánto? 10 días. Y al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Versículo 16. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey. En su lugar siguió alimentándolos ¿con qué? Con verduras. Entonces, vea qué interesante. ¿Qué dice el versículo 9? Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial. ¿Sabe cómo se llama eso? La gracia. Usted no ha llegado a un lugar y le dicen, ese jefe es el peor que hay en todo Costa Rica. Y llega usted y empieza a orar, papá, bueno, si es el peor de Costa Rica, padre, entonces ayúdame, papá. Y Padre Celestial, ayúdame con ese jefe, papá. Y cae usted en gracia con el jefe. ¿Quién hizo eso? No me venga luego a decir, es que yo soy pero hieras así, para echármelos a la bolsa. No, no diga eso. La gracia de Dios
La gracia de Dios es importante en nuestras vidas. Daniel obtuvo la gracia de Dios. Él fue fiel en algo pequeñito y viene la gracia de Dios. Vea lo que dice el segundo punto. Daniel utiliza una ¿qué? Una estrategia. Cuando se le pongan las cosas raras a usted en la vida, y algún día va a suceder, o nos va a suceder, en todos los aspectos de nuestra vida pasa, utilice una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Dice Daniel, haz con tus siervos una prueba. Haga una prueba. ¿Ah? ¿Y de cuánto eran? 10 días. ¿Qué tenía él que perder? Nada. Haga una prueba. Intentémoslo. Vea que Daniel no se sentó y dijo, no, mis mandamientos dicen, la palabra que yo decía ya en... No, él no dice nada de eso. Él utiliza la sabiduría que Dios le ha dado y dice, voy a usar una estrategia. Voy a decirle a este varón que me dé 10 días a ver cómo nos va. ¿Ve? Hay momentos que usted no tiene ni siquiera esas que mencionar la escritura o lo que usted cree. Son estrategias que Dios nos da para nuestras vidas. Y esto aplica para todo. Versículo, vea lo que dice. Ahora viene el resultado. La gracia de Dios con la estrategia de Dios, prueba superada. Claro que sí. Prueba, vamos a ponerle aquí un 100. ¿Y qué es lo que dice? Debido a los resultados, ellos se veían, versículo 15 y 16. ¿Cómo se veían Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Se veían más sanos, mejor alimentados que cualquiera de los que participaba en la comida real. El guardia le retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolo con verduras. ¿Y cómo se veían? Más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Quiere decir que la comida real posiblemente era junk food, lo que conocemos como comida chatarra. Y la comida que ellos estaban comiendo, además de la gracia de Dios, ellos se fortalecieron. ¿Tuvieron que hacer algo raro? No. Lo interesante es que en este proceso fueron 3 años donde ellos recibieron nuevo conocimiento en aspecto intelectual, una nueva dieta, ahí no se metieron, aspecto de las costumbres diarias, y nuevos nombres conforme a sus dioses, una adaptación cultural. Se lo cambian, llámeme usted como quiera, pero en mi corazón él siguió obedeciendo la palabra del Señor. No hay ningún mandamiento en la escritura que diga que a usted no le puedan cambiar el nombre. Pero sí había un mandamiento acerca de todas las comidas y demás. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Y en medio de estas cosas, el rey de este imperio, que trató de incluir a estos muchachos, viene llegando y en medio de estas cosas él trata de hacer algo con estos muchachos. Él trató de hacer, eso era totalmente, era una de las estrategias, pero ahora sí no era de Dios, que utilizaba el reino de Babilonia para acaparar todas las culturas de alrededor. ¿Por qué es importante esto en estos días? Porque nosotros, en medio de estos tiempos que vivimos, tenemos que enseñarle a una generación que viene allá atrás, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos. Es un tiempo muy difícil para que ellos se mantengan en la palabra del Señor. Porque hoy tenemos otra clase de imperio, tenemos otra clase de posiblemente gobierno, como Daniel lo profetizó, que quiere meterse, no con usted, ni con usted, ni con usted. Ustedes son jóvenes, pero no importa. Pero quiere meterse con los más jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué es ese deseo que tiene este sistema del gobierno? Y es algo que usted lo ve en todas las naciones. Y viene y dele meterse con los niños, con las niñas, dele. ¿Qué es esa necesidad? ¿Por qué este imperio que viene? Alguien me dijo, entonces, en medio de estas cosas, ¿cómo? ¿Ya está sucediendo estas cosas? Claro que sí. Estamos viviendo un proceso de cambio radical en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Estamos viviendo tiempos muy parecidos a lo de Daniel. Dice la palabra, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas de la eternidad. Dice la palabra, Daniel, cierra las palabras. Le dice el ángel, ¿no? Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ese libro, Daniel, que usted tiene, le dicen en aquel tiempo, ¿verdad? Años 600, más o menos, antes del Mesías. Sella ese libro.
Hasta el tiempo de ¿qué? Del fin. Y el tiempo del fin se conoce, cuando el Mesías lo dice, es el fin de una era, de un tiempo. Y de acuerdo a las cosas que van sucediendo bíblicamente, cada una de ellas, inclusive el propio regreso de ver a Israel como una nación, y que ahora en medio de las cosas, todo lo que está sucediendo, y usted lo ve prácticamente en todo noticiario, Israel se menciona. Israel se menciona. ¿Por qué es tanta? Es una nación más pequeña que Costa Rica, imagínense. Y Delhi tiene un propósito. El propio Mesías decía de cosas de la palabra, que decía que Jerusalén va a ser destruida por una segunda vez después de lo que cuando él vino, ¿verdad? Porque fue destruido en el 70 después de Cristo, cuando él dijo no va a quedar piedra sobre piedra. Pero él habla de otra vez que se va a venir y va a quedar destruida. Y ya está Israel, Jerusalén, todo andando. Y gobiernos del mundo tienen que ver con ellos. ¿Qué es esta situación? Entonces se levanta otro gobierno bíblico, que es Irán. Y se habla, y ahora es Irán. Y tenemos a Israel. Ya tenemos nombres que inclusive podemos encontrar en las libros de la profecía bíblica, ¿verdad? Y en medio de estas cosas, ¿quién es Irán? ¿Por qué Israel? ¿Y quién es el otro gobierno que va a aparecer y que va a gobernar toda la tierra? Lo que está aconteciendo en Europa en este momento, que es prácticamente una invasión, como lo hemos venido hablando en otros estudios, y donde usted ve, ¿y por qué esta situación cultural que quieren hacer de atraer un montón de gente? Pero lo interesante es que llegan puros hombres. Llegan los botes a Europa y puros hombres. Y llegan y tienen prácticamente las fronteras abiertas. ¿Quién está tratando de remover todas estas cosas? Mateo 24 dice, y habrá guerra nación contra nación. Y eso se llama etnia contra etnia. Las etnias están entrando en una lucha en este momento increíble. Hay un país que en estos días, creo que es Bangladesh, que su presidente lo quitaron. Y ellos están en este momento matando así. Oiga, y esto casi no lo ve en las noticias. A la luz del día los agarran en los parques, en las plazas, y matan a los hindúes. Pero es algo terrible. Entonces, aquí hay una cantidad de gente que son de los musulmanes, están los hindúes, y ellos son muy pocos el grupo que hay ahí, y los están matando a la luz del día en las plazas. ¿Qué es esta lucha contra nación y esto y demás? Todos estos movimientos, el Mesías decía que iba a haber y que eran lamentablemente necesarios por la maldad que iba a haber en toda la tierra, por todo lo que iba a suceder. Iba a haber terremotos y otras cosas más. ¿Qué es lo que sucede en este fin del tiempo? Ahora, Daniel se le dice, sella estas palabras, pero ya estos días, con todos estos acontecimientos y viendo bíblicamente, sin decir fechas, sin batear nada, podemos decir que estamos llegando a un tiempo donde ya las palabras de Daniel ya no tienen que estar selladas, tienen que estar más bien abiertas. Y Daniel habla de un imperio que va a llegar y va a ser prácticamente lo que hizo el imperio babilónico, lo que hizo Nabucodonosor. Va a llegar a meterse inclusive con lo que usted habla, con lo que usted come y con todo, inclusive sus nombres. Viene un reino para toda la tierra, así lo dice la palabra. Entonces viene la parte, ¿nos tocará vivir a nosotros esto o a ellos? Y si no son a ellos, viene la generación que sigue. Pero lo que se ve bíblicamente, y yo no voy a decir que el Señor viene en tantos años, pero muy posiblemente que ellos lo van a ver el resurgir. Tenemos que enseñarle a nuestros niños y tenemos que enseñarle a nosotros mismos cómo le vamos a enseñar a ellos para que sean como Daniel a los 17 años. Tenemos que enseñárselos. Yo tengo que entender, yo tengo que tener en cuenta todas estas cosas. Un nuevo conocimiento, un aspecto intelectual, una nueva dieta y nuevos nombres inclusive. Vea qué interesante. Dice así: estamos en la consumación de un plan en este momento de acción. Y lo interesante es que el plan que se está dando es en todas las naciones, prácticamente, del mundo.
Ellos dicen que tienen, vea qué interesante, 17 puntos que se tienen que cumplir sí o sí en un periodo de tiempo de ciertos años. Lo que quiere decir es que esto, en un periodo de ciertos años, tiene que haber una inclusión. Vamos a ver ciertos puntos. Ellos hablan, vamos a hablar de 3 primero que nada. Vea qué interesante. Dicen que le van a dar el fin a la pobreza mundialmente. Ellos lo dicen así. Hablan que no va a haber hambre, cosa que esto igual es por lo malo que es el hombre, porque con las riquezas que hay acaparadas, si el hombre verdaderamente quisiera, le puede dar alimento a toda la gente que está con hambre en la tierra. No lo hacen simplemente porque las riquezas están acaparadas. Salud y bienestar de todos. Entonces, oiga muy bien, le vamos a presentar un plan, y se lo están presentando inclusive a los niños en las escuelas, donde le vamos a decir, oiga los puntos, oiga qué lindo, fin de la pobreza, hambre, nadie va a tener hambre, salud y bienestar para todos. Y usted dice, oiga, pero esto está buenísimo, ¿cómo a nadie se le ha ocurrido esto en toda la historia? Pero vea qué interesante, fin de la pobreza, es necesario tener una sola moneda mundial y acabar con el dinero en efectivo para que esto se pueda realizar. Entonces, vamos de nuevo. Para acabar con la pobreza, hay que acabar con el dinero en efectivo. Y eso está pasando ya aquí en Costa Rica. Usted va a ciertos bancos y usted va a sacar cierta cantidad de dinero en efectivo y le cobran. Yo un día esto saqué, no sé cuánto eran, 15 millones. Llega uno a sacar ahí y no, nada de eso. Y por cantidades bajas te cobran. ¿Por qué tienen estas y de dónde vienen estas directrices? Y alguien dijo, pero se está viendo cosas. No. Aquí yo tengo las noticias guardadas. Y así lo dice, el camino a una moneda mundial única. Así lo dice. Y sobre todo Europa, todos los países del Medio Oriente, eso va súper adelantado allá. Nosotros vamos un poquito más atrasados. Entonces, ¿qué me hablan? Vea qué interesante. El 2024, el mundo tendrá una moneda única. Eso es lo encambasado de la noticia. Hay un noticiario español que se llama El País, la parte financiera. En el 2009 dijo que esto se tenía que empezar a implementar en el 2024. Entonces, es un gobierno que se va a establecer, ellos dicen, mundialmente. Y ellos traen la solución a un montón de cosas. Yo le voy a dar lenguaje, yo le voy a dar comida, yo le voy a dar adaptación cultural. Pero tenemos que tener cuidado, como Daniel. Yo no le vengo a decir a usted qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Yo lo único que le vengo a decir hoy en la palabra del Señor es que tenemos que ser como Daniel, cautelosos. No se vaya resbalado en la buena y la primera. Entonces, vea qué interesante, quiebra de bancos. ¿Ha escuchado eso en los últimos 22 días o un mes? Inclusive hasta aquí en Costa Rica. Los calificadores de seguridad internacional financiera encuentran que ya no es seguro tener dinero en ciertos bancos. Y ellos llegan y califican, este banco no me sirve. ¿Qué está provocando esto? Aquí no todavía, pero en países como China, que tiene mucho efecto a nivel mundial, el dinero se está acaparando en ciertos bancos nada más, 2 o 3. Estos ya no me sirven. Le contaba a Marcos, ¿se acuerda? Hace 15 días, en la semana antepasada, la fue que estuvimos en el estudio, 40 bancos cerraron en una semana en China. Entonces están desestabilizando la economía. Acabamos de vivir lo que se conoce como un Black Monday. No es un Black Friday, es un Black Monday, 2 semanas atrás. Y las bolsas cayeron, porque se dice que porque viene el ataque de Irán a Israel, toda la economía a nivel mundial va a caer. ¿O es que están tratando de hacer algo para jaque mate? Yo no sé. A lo que yo escucho de gente que conoce, de financieros, no estoy hablando ni siquiera de Costa Rica, y esto es muy probable en los próximos 10 años.
debido a la inestabilidad económica que hay, sobre todo en este momento en los Estados Unidos, porque el dólar sigue siendo, a pesar de que se dice que ya la economía china ya pasó, se dice que Estados Unidos, en medio de todas estas cosas me hablan de dinero. Entonces, fin de la pobreza, vamos a darle una moneda mundial y usted tranquilito. Qué sencillo. Yo no sé si pudieron ver hace unos días atrás, hacen una gente allá, unos israelitas en Guanacaste. ¿Y qué fue lo que le robaron? Bitcoins. Se meten a la cuenta de ellos y hacen un robo de dinero de Bitcoins, que es una moneda digital que se está cotizando mucho por toda esta situación que está sucediendo. Monedas digitales. Hay que tener mucho cuidado. Si usted es una persona que invierte dinero en todas estas cosas, yo le pido al Señor para que Dios le dé a usted la estrategia correcta. Y si tiene que hacer un colchón de esos buenos para que la guarde, para que saque la plata. ¿Qué cosas van a venir en el futuro? Yo no sé, yo no le estoy diciendo que es una cosa o la otra. Lo que sí tenemos que hacer es sabios y pedirle al Señor. Entonces tenemos eso, hambre cero. ¿Cómo lo vamos a lograr? Los insectos son una solución para lograr una alimentación más sostenible. Eso es lo que dicen ellos. Mira, yo no me había comido un insecto. Un día estaba ahí caminando y me tragué un mosco, pero no me supo nada, ¿verdad? Generar más proteínas sin impactar el entorno y reducir el consumo de agua y el uso de antibióticos del sistema de producción de alimentos. Estas son las principales ventajas de incorporar insectos al menú. Oigan muy bien, escarabajos, orugas, hormigas. Y eso ya en Estados Unidos, en Europa, está súper avanzado. Entonces, vamos a eliminar el hambre. La dieta la van a cambiar. Usted ya no necesita comerse su estecito, su bistec, mi hermano. Usted ya no, ¿por qué? Porque las vacas producen, ¿qué es lo que dicen ellos? Toda esa cuestión del ozono, ¿verdad? Entonces están quebrando en Estados Unidos y en Europa, si no haya las noticias, y como le digo yo no es que paso metido en todas estas cosas, sino que es importante conocer de estas cosas, pero vaya a ver a los granjeros en Europa, vaya a ver a lo que le está pasando a la gente en Estados Unidos. Les están quitando inclusive las granjas. Entonces ahora yo necesito granjas de insectos. Ahora hay una cosa, si usted fuera Daniel y le ofrecen un plato de orugas a la barbecue, ¿qué haría usted? Primero iríamos a Levítico capítulo 11, ¿verdad? Iríamos a ver lo que dice la palabra acerca de qué animales y qué podemos comer y qué no comer. Porque si a Daniel le fue tan de bendición en aquel tiempo, ¿será que yo tengo que cuidarme hasta con lo que yo como ahora con estas partes? Vea lo que la parte. Entonces, viene con esto. Viene la otra parte. Salud y bienestar para todos. Aumentar nutrientes es la mayor cantidad de personas en el mundo. Eso es ellos tienen como un goal, una meta. ¿Sabe cómo lo piensan lograr de alguna manera? La leche de cucaracha es el superalimento del futuro. Esas son sus excelentes propiedades. Aquí lo estoy leyendo de periódicos de España, de Inglaterra. Aquí lo tengo yo. La leche de cucaracha. Imagínense. Y todo el mundo, la cucaracha, la cucaracha. ¿Qué es lo que pasa? Este sistema, este imperio, pedirá responsabilidades. Estoy leyendo de la página de ellos. Va a pedir responsabilidades a tu gobierno, a los líderes locales y a otros responsables de la toma de decisiones sobre sus compromisos para mejorar el acceso de las personas a la salud y a la atención médica. Y eso suena, wow, qué bueno. Si yo viviera, digamos, en Estados Unidos, aquí la cultura de la Caja Costarricense de Seguro Social es una bendición, mis hermanos. El hecho de tener un hospital donde usted pueda ir en medio de todas las cosas es una bendición. Vaya usted a Estados Unidos, yo le he contado el testimonio y no me quejo. Pero yo no tenía seguro, me quebré el dedo gordo del pie, yo entré a emergencias del hospital, ahí en Somerville, New Jersey, salí, nada más me hicieron una placa, yo no sabía que el dedo gordo no se podía enyesar, a mí me cayó una mesa encima, estamos haciendo unos envíos de muebles y se me quiebra el dedo. Entrar y salir, la placa, good night, see you later, $4,000. Estamos hablando del 2008, por ahí. $4,000, yo lo pagué a pagos.
para los que a veces nos quejamos de la caja. ¿Qué es lo que pasa? Esto suena súper bien. En Estados Unidos mucha gente diría, wow, claro, yo quiero tener esto, pero ¿qué incluye esto? Esto suena súper bien. Que en medio de estas cosas, esto suena que ellos quieren que todo el mundo sea sano. La comprobación de las medicinas que se van a dar a las personas, cuando van a estar en contra de nuestra propia salud, usted no va a poder decir que no. Por ponerte un ejemplo, ¿quién va a asumir el rol de que llega una medicina, cuando ellos ya tengan todo este grupo, ya atado todo el mundo, que le digan, a usted le dio tal cosa, usted se toma esto, bla, nada más. Y se lo toma, porque si no me contagia a Silvia, y me contagia a Graving. Se lo toma. ¿Y quién comprobó que esta medicina, ella no es alérgica a esa medicina? ¿Quién lo comprueba? Ya está sucediendo en otros países, como Canadá. Canadá está terrible. Canadá está terrible. Otra de las cosas de la medicina que están usando, llega una persona, se siente mal, tiene una depresión, no le ponen una persona de ayuda psicológica, sino que le ponen y le dicen, ¿usted quiere eutanasia? Porque necesitan, ¿para qué necesitan matar a la gente así tan rápido? O sea, increíble. Imagínense lo que es con todos los tiempos que estamos viviendo y que venga una persona al hospital y lo vea, doctor, me siento mal. Y dice, no, hombre, es eutanasia, papito, usted está listo, está liguista y veo para la foto y una vez, usted sabe, Canadá, donde mucha gente dice, uy, a mí me gustaría estar en el sueño canadiense. Imagínense, eutanasia, ya está sucediendo. Entonces viene la parte donde dice, entonces, ¿quién está controlando a estos supuestamente hasta médicos para que ellos digan eutanasia? Pero, y la segunda opción, y como nos pasó inclusive con personas aquí, y la medicina, ¿quién le controla? Y esa persona, si es alérgica a esa medicina, no, tiene que haber un orden. No es que viene de allá arriba, y esto va a afectar toda la tierra, acuérdense. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No saben ustedes que ustedes son el templo de quién? De Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo, Dios mismo lo destruirá, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo de Dios, su cuerpo es el templo de Dios. Yo le leo esto, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ¿qué? Ese templo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es el templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Nuestros hijos tienen que entender que ellos son el templo del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de cosas irracionales, es que está sucediendo. Ya está sucediendo, está en este proceso. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, 16, 18. Vamos con la educación, ¿sale? ¿Cómo le llaman ellos? Educación de calidad. Aquí, lenguaje, conocimiento. Ellos dicen que van a garantizar lo primero que usted lee ahí es garantizar una educación inclusiva. Ya con eso ya empezamos mal, ¿eh? Equitativa y calidad y promover oportunidades. O sea, usted lee esto y usted dice, wow, definitivamente esto tiene que ser de Dios. Este sistema está súper interesado que los niños y los jóvenes aprendan de una área en específico. ¿Sabe qué significa esto? Que la educación inclusiva, basada en las posibles decisiones que ellos puedan tener y tomar sin que el papá ni la mamá les diga nada. ¿A qué me refiero con esto? Oiga lo que dice esto. Se tramita una ley para que menores de 12 años puedan cambiar su sexualidad sin consentimiento de ninguna índole con los padres. Un niño de 12 años, eso lo analizan ellos y lo ven como inclusivo. El niño se siente en la refrigeradora, cómprele un ice maker ahí para que ande yendo hielo, seguro, ¿verdad? El niño se identifica como un transformer, póngale la cara en un carro. Ellos se le tiene que respetar toda la inclusividad. Y si el niño dice en la escuela, ¿y cómo no van a decirlo? ¿Por qué? Porque están siendo bombardeados. ¿Con qué? Llegan hombres
vestidos ¿de qué? De mujer. Y usted sabe cómo se llama, para no decirlo, para que no me la quiten en el YouTube. ¿Y por qué ellos tienen que llegar a contarles cuentos a los niños en la escuela? ¿Por qué? Es que es inclusivo la educación. Y ellos tienen que aprender que ellos son otro tipo de mujer. Lo que llaman los géneros. ¿Sabe cuántos géneros dicen que existen? 73. La educación, eso está sucediendo. Ahora, esta noticia que yo estaba leyendo no es en Europa, fue aquí. Esa fue la República y fue en el 2023. Y esa ley la tienen ahí todavía y están esperando, según ellos, un cambio de gobierno o que se puedan unir todos los votos para pasarla ya aquí en Costa Rica. Yo no sé usted, padres de familia, pero a nosotros, bíblicamente, claro que nos preocupa la vida de ellos. ¿Por qué va a tener que venir un tipo o una tipa, verdad, que no conoce absolutamente nada, ni siquiera del temor de Dios, ni de la palabra de Dios, y le digan a ellos qué tienen que hacer ellos cuando sean adultos? No, ellos no tienen por qué hacer eso. Para eso está Luis y Rebeca, que son los papás. Para eso está Andrés y Johan. Para eso está Chris y Meli. Esos son los papás de ellos. ¿Por qué tiene que venir alguien a decirles esto? Entonces, en medio de estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Estos son solamente algunos de los objetivos. Imagínense, solamente así, rápidamente son estos. Nuestros hijos deben de tener esa identidad como Daniel. ¿Sabe por qué? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y ellos cuando tengan ya 15, 17 años, ya tienen que aprender a que aunque les pongan lo que sea al frente de ellos, ellos van a aprender a no contaminarse con lo que el sistema, el imperio que quiere ponerlo a nivel mundial, quieren dañarlos a ellos. ¿Por qué con los niños? Haga usted el examen y vaya, y yo le puedo dar los links que ahí escuchaba, nada más así rapidito, 4 de los puntos, son 17, ¿verdad? Y así por encima. ¿Y por qué ellos están tan, pero tan así ceñidos con la niñez? Nabucodonosor estaba ceñido con los jóvenes, porque él sabía que si conquistaba ya a ellos y les decía que ellos eran otra cosa, ellos, inclusive sus propias familias, iban a adaptar el imperio babilónico. Y alguien dice, pero ¿eso dónde está en la palabra, mi hermano? Antes de esto, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino somos conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Así lo dice Efesios 2:19 al 22. Querían hacerle un nuevo conocimiento, aspecto intelectual, los querían afectar. Quieren afectarle la dieta y decirles a ellos que todas esas cosas es normal por un montón de cosas que ellos dicen que está pasando. Los nuevos nombres, cambiarse los nombres, claro, les están enseñando un montón de cosas, les pueden enseñar de cualquier cosa. Ahora acaban de, más bien ya casi van a terminar unos juegos que se dan que se reúnen un montón de gente de todo el mundo. Vea qué interesante, ¿contra quién hicieron toda la burla y la mofa? ¿Por qué cree? Y ponen todos estos símbolos, no crean que ellos son bíblicos, ellos se están burlando de la palabra de Dios al frente de nosotros. ¿Usted cree que era simplemente casualidad que pongan hasta una mujer con una cabeza decapitada? ¿Usted cree que es casualidad que pongan un caballo como lo pusieron con un jinete así? ¿Por qué ponen todas estas cosas? Nos estamos acercando a un tiempo donde le van a llamar a lo bueno malo, y usted decir que lo bueno es bueno, a usted va a ir a dar a la cárcel. Entonces, en medio de estas cosas, tenemos que ver que sí hay un movimiento espiritual y algo que se está dando en la tierra, donde está cambiando para que se dé todo esto y se setee un gobierno mundial. Y yo no lo digo, lo dicen gente que ni siquiera son creyentes. Ellos lo ven así, y sobre todo por la parte de la economía y todo lo que está sucediendo. Pues Daniel, 600 años antes de que naciera el Mesías, me estaba hablando de esto exactamente. Y me estaba diciendo que iba a venir cada una de estas cosas, y él, en medio de su fidelidad, aprendió de estas cosas. Dice así:
La escritura menciona, vamos a Daniel 8, ya para ir concluyendo, Daniel 8. Y voy a leer el versículo 24. Entonces, Daniel 8. ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Estoy yo tratando de decir que las cosas que van a suceder mañana? No, lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que enseñarle a esa generación que está allá, a estos niños, de la palabra del Señor. Muy posiblemente en las escuelas y en los colegios no se lo van a enseñar. Y nosotros tenemos una tarea muy hermosa de enseñarles a ellos para que sean como Daniel cuando vengan estas cosas. Amén. Vea lo que dice Daniel 8. Versículo, dice, el versículo 24. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Daniel 8, 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí me está hablando de un rey que va a llegar, que va a ser altivo de rostro, entendido en enigmas, así lo dice Daniel. Ese rey es lo que se conoce como el anticristo. Pero vea qué interesante que Daniel me dice que la lucha, la pelea la va a hacer contra los que obedecen la palabra de Dios, contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el sistema que se va a establecer mundialmente y que viene, que Daniel me lo decía, lo que viene es interesantemente atacar a lo que nosotros conocemos en la Escritura. Es tan así que la lucha final en la tierra va a ser una lucha de adoración. ¿Cómo de adoración? Sí, es de adoración. Los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Vea que es tan así que este rey, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Mandó a hacer una estatua. ¿Sí o no? Nabucodonosor hizo una estatua. ¿Sabe cuánto medía la estatua de Nabucodonosor? 27 metros de alto. Y él dijo que aquel que no se doblara ante aquella estatua, frente a aquella imagen, lo mataban. Y entonces aquí es donde aparecen los amigos de Daniel. ¿Y los amigos de Daniel qué hacen? ¿Salen corriendo? No. Los amigos de Daniel tenían lo mismo que lo que él tenía, dice. Vea qué interesante. Antes de leer lo de Daniel, le voy a leer esta palabra. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ¿quién? De la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El último imperio que va a llegar, igual que Nabucodonosor, hizo una imagen aquí, El último imperio, Nabucodonosor hace esta imagen, y el que no la adoraba, lo mataban. El último imperio, dice la palabra en Apocalipsis, que va a ser una imagen, y además de eso, se le va a infundir, dice, aliento. Dice así, se le permitió infundir aliento a la imagen, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Lo mismo que hizo Nabucodonosor, y que se exaltó como un dios, y se hizo una imagen, el último imperio va a aparecer. Primero viene y va a ser un gobierno que va a acaparar prácticamente, o sea, la Biblia dice así, todas las naciones.
va a traer paz y seguridad, acuérdese. Y en medio de todo eso, ese gobierno que trae solución en salud, en medicina, en todas estas cosas, usted tiene la tarea de hacer como Daniel y pensar, esto suena demasiado bueno. Eso es como cuando la liga va ganando en el primer tiempo, usted dice, algo está pasando mal aquí. Siempre pierde, ¿verdad? Bueno, este año no vamos tan mal. Usted dice, nosotros tenemos que adquirir discernimiento. No salir en carrera y decir que este gobierno es aquel, ni que aquel es el anticristo y nada, pero cuando aparezcan estas cosas, como dice la palabra, el asunto es que ya tienen una agenda escrita y los gobiernos están de acuerdo y alineados hacia allá. Y cuando nosotros en medio de estas cosas, usted ve a todo el mundo peleándose ahí, y todo el mundo y que agarra, como ahorita en Estados Unidos, que la derecha y la izquierda, aquí lo mismo, ¿verdad? Póngase a pensar. Y si todo esto es una distracción para que la gente piense, ¿verdad?, que este me va a solucionar los problemas o este otro, cuando venga una solución definitiva a muchos problemas, inclusive en la tierra, mis hermanos, como dice la palabra, erguidos, levantemos nuestra cabeza, adoremos al Señor, porque nuestra redención está cerca. Entonces, qué interesante, esto no pasaba hace 15 años, esto no pasaba hace 10 años. No lo digo de ninguna manera con ni orgullo ni nada, pero qué bendición. Dios me permitió a mí enseñar de los tiempos finales en Estados Unidos después del tiempo de las Torres Gemelas. Y aquel tiempo era muy fuerte allá. Pero faltaban muchas cosas que se cumplieran. Era en el 2008, 2009, faltaban muchas cosas, decía uno, ¿verdad? Cuando usted ve estas circunstancias, nosotros no tenemos que ponernos tristes. Nosotros tenemos que recordar a Daniel. Daniel propuso en su corazón, ¿qué dice? No contaminarse. Viene un imperio que quiere contaminar sobre todo a los más niños, a los más jóvenes. Y va a querer inclusive sustraer las cosas, riquezas y bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Que Dios nos dé sabiduría a cada uno de nosotros de cómo actuar. Yo no vengo a decirle, tiene que hacer esto y lo otro. Tenemos que orar, ¿por qué? Por estrategia. Pero lo más importante es que la gracia de Dios esté con nosotros. ¿Qué dice la palabra? Oiga lo que le dijeron los amigos de Daniel cuando le dijeron, venga, siempre habían unos soplones, ¿ah? Vea, aquí hay unos hombres que no quieren doblar rodilla ante la imagen que te hiciste, Nabucodonosor. Oiga lo que dicen los amigos de Daniel. Le dicen a él, porque Daniel no estaba aquí en este momento. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, dice esta versión, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, estoy diciendo, yo no la adoro, pero si me quemo ahí, no importa. Porque nuestra vida, ellos entendían que la redención de nosotros es más importante que esta vida. ¿Qué dice la palabra del Señor para los tiempos finales? Y dice, Padre Celestial, dice así, la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció ¿contra quién? Nabucodonosor se enfureció con aquellos que no se doblaron ante él. Y vea lo que dice, lo que va a hacer el último emperador de este sistema de humano, ¿verdad? Se va a enojar, se va a enfurecer contra la mujer y se fue a hacer guerra, oiga muy bien, contra el resto de sus descendientes. ¿Sabe quiénes son? Los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Mis hermanos, se van a enojar contra nosotros o contra ellos. Y va a venir un sistema. ¿Y qué dice la palabra? Que muy posiblemente, ¿cómo va a ser la muerte? Decapitación. Este sistema es muy violento. Y yo no lo digo que usted lo vea por verlo, ni que se vaya a asustar, porque asustarnos no nos hace nada. Simplemente es buscar de Dios, como le orábamos al principio. Dios nos está dando un tiempo especial para prepararnos y prepararlos a ellos. Pero vienen tiempos
bíblicamente, es que yo no le puedo decir, o sea, usted sí va a ser bendecido, su matrimonio va a ser bendecido, claro que sí, porque en el reino del Señor, vea inclusive Daniel, pero vienen tiempos difíciles para estos tiempos finales. Y bíblicamente igual podemos ver que esos tiempos están más cerca de lo que muchas veces pensamos. Es hora de correr y salir corriendo y que la plata y todo esto, pídele al Señor estrategias. Pero sobre cualquier otra cosa, en esta noche, ya lo que dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, ser Daniel en el tiempo final muy posiblemente es decapitación o muerte. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, o sea, a ese imperio, a ese emperador, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Mantenerse firme en obediencia trae bendición. Pero bíblicamente sería es que cuando uno enseña la palabra la tiene que enseñar así, sería enseñar cosas falsas. Me voy a explicar. Que si vienen tiempos, lo que dice la palabra, que van a ser estremecidos. Alguien me decía, pero va a pasar lo mismo aquí que en Israel y en Estados Unidos. Es muy posible, la Biblia habla acerca de una persecución mundial. Dice que la marca de todo esto, de comprar y vender, va a ser en toda la tierra. No es un asunto hoy de asustarse o no, es un asunto de analizar. Y cuando uno comienza a ver y cuando uno dice, vea este plan que tiene toda esta gente, y lo están haciendo, y lo están realizando, y lo expresan en política, lo expresan en Juegos Olímpicos, lo expresan en un montón de cosas. Pero mis hermanos, hoy simplemente vamos a recordar como lo que dijo Daniel. ¿Qué dijo Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida ni siquiera, ni con el vino que bebía. En medio de estas cosas, mis hermanos, tenemos que aprender a amar a papá. Simplemente dice, amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hoy es un día para recordar esa sabiduría que recibió Daniel y esa identidad. Daniel tenía 17 años y él sabía cómo era amar a Dios. Dice la palabra que nuestro amor, ¿cómo lo expresamos? Al Señor. Si me amáis, dijo el Mesías, guardad mis mandamientos. Así lo dice él. Hoy es un día para recordar, y este tiempo, no para asustarnos, hay que enseñarles a estos niños lo más antes posible a ellos de cómo hay que amar a Dios y cómo tenemos que amar esa palabra. Ya mi sobrina va para el cole el 8 años, ¿verdad? Yo que sepa, yo no veo que Nora vaya a poder estar en el cole, ¿verdad? Con ella, ¿verdad? Ellos van a tener que estar solos en algún momento, ¿verdad? Ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Pero si les enseñamos la escritura, no es que ella vaya a ser Daniel, no, ella tiene una identidad en el Mesías. Y es amar al Padre y obedecerle hasta el fin, igual que usted y que yo. Vamos a terminar, mis hermanos, orando. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, papá. Amamos tu palabra, amamos esta bendición de saber que en medio de tiempos difíciles, tú pusiste a hombres como Daniel, adolescentes en ese momento, que fueron ejemplo para muchas personas en Babilonia. Hoy tú nos llamas a hacer luz, Padre, en medio de este lugar, de esta tierra. Y yo oro por tu trabajo, que seas luz en este tiempo, ahí en tu trabajo. Que pueda hacer luz en tu trabajo, que pueda hacer luz en tu casa, que pueda hacer luz con tus familiares. Y Padre, ayúdanos a aprender como Daniel, que él te amaba y a pesar de que todas las consecuencias que pudieron haber venido, y aquellos amigos de Daniel también, ellos entendían claramente que lo superior, lo más hermoso era obedecer tu palabra.
inclusive una muerte, por trágica que sea, y cuando uno lo habla, Padre, no lo tomo a la ligera, pero la muerte no nos separa de tu presencia. Descansaremos y un día nos levantaremos en tu presencia, sí, obedecemos tu palabra y te amamos. Sabemos que la salvación es por tu sangre que se derramó en esa cruz. Sabemos que esa salvación es por esa sangre y te reconocemos, Padre. Pero sabemos que la manera que nosotros mostramos el amor hacia ti es obedeciéndote y queremos obedecerte. Padre, yo te pido para que nos des sabiduría a los padres de familia que están aquí, a nosotros que somos como tíos, que tenemos que enseñarles a nuestros sobrinos y a estos niños, y ayúdanos a hacer luz en medio de tinieblas. Ayúdanos a hacer ese paso, como dice tu palabra, el que es fiel en lo poco, vamos a ser fiel en lo poco y en lo mucho, Padre. Y te damos gracias por esta noche, por esta palabra, y terminamos dándote la gloria y la honra por tu palabra y por tu bendición.